Bienvenidos y gracias por seguir esta cuenta de Yo lo sé, yo te enseño. Hoy vamos a hacer una inmersión en el mundo de la gasometría. Uf, un tema vital, ¿verdad? Para estudiantes avanzados de enfermería y bueno, para todos los profesionales de la salud, la verdad. Sí, totalmente. Y más aún para aquellos que trabajan con pacientes en cuidados críticos. Exacto. En cuidados intensivos, la gasometría es el pan de cada día. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante, cómo interpretar sus valores y cómo nos ayuda a tomar decisiones. Me parece perfecto. Empecemos. Bueno, para entrar en materia, ¿podría recordarnos qué es exactamente una gasometría y para qué sirve? Claro. Una gasometría, en pocas palabras, es una prueba de sangre. Ajá, como tantas otras. Sí, pero esta es especial. Mide el pH, la PO2 y la PCO2 en la sangre. Esos valores que nos dicen, ¿para qué nos sirven? Bueno, nos dan una imagen muy completa del estado respiratorio y metabólico del paciente, ¿Y por qué es tan importante esa información en cuidados críticos? porque nos ayuda a evaluar la oxigenación, la ventilación y el equilibrio ácido-base del paciente. Y con esa información podemos tomar decisiones informadas sobre el tratamiento, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, si vemos que un paciente no está oxigenando bien, podemos ajustar la oxigenoterapia o la ventilación mecánica. Ya entiendo. Ahora, hablando de tipos de gasometría, ¿cuáles son las más comunes? Las dos más comunes son la gasometría arterial y la gasometría venosa. ¿Y en qué se diferencian? ¿Para qué sirve cada una? La arterial, como su nombre indica, se obtiene de una arteria. Y la venosa de una vena. Exacto. La arterial es la que se usa con más frecuencia, especialmente en UCI, ¿Y por qué? porque nos da una medida más precisa de la oxigenación del paciente. La PO2 en la sangre arterial refleja directamente la cantidad de oxígeno que está llegando a los tejidos. Y la venosa no nos da esa información. La venosa refleja más el estado metabólico a nivel tisular. Nos puede dar información sobre el equilibrio ácido-base, pero no es tan precisa para evaluar la oxigenación. Entonces, ¿en qué casos se usa la gasometría venosa? Bueno, puede ser útil en situaciones donde es difícil o riesgoso obtener una muestra arterial. Por ejemplo, Por ejemplo, en neonatos, pacientes con quemaduras extensas o en pacientes con problemas de coagulación. ya veo. O sea que aunque la arterial es la más común, la venosa también tiene sus aplicaciones. Exacto. Depende del contexto clínico y de lo que queramos evaluar. Ahora, hablemos de los valores de la gasometría. Empecemos con el pH. ¿Qué nos indica este valor? El pH es como una brújula. Nos indica la acidez o la alcalinidad de la sangre. O sea, ¿qué tan ácido, qué tan básica es la sangre? Exacto. Un pH bajo, por debajo de 7.35, se llama acidosis. Y un pH alto, por encima de 7.45, alcalosis. Así es. ¿Y qué significa que un paciente tenga acidosis o alcalosis? Es grave. Bueno, depende. La acidosis y la alcalosis pueden ser causadas por diversas condiciones. Por ejemplo, La acidosis puede ser respiratoria si los pulmones no eliminan bien el CO2. o metabólica. Exacto. Si el cuerpo produce demasiado ácido o no lo elimina correctamente. Y la alcalosis también puede ser respiratoria o metabólica. Sí, por supuesto. La alcalosis respiratoria se produce cuando se elimina demasiado CO2, por ejemplo, por hiperventilación. Y la metabólica. Puede ser por pérdida de ácido, por ejemplo, por vómitos excesivos o por un exceso de bicarbonato en la sangre. Entonces, el pH nos da una pista, pero necesitamos ver otros valores para entender la causa del problema. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora de la PO2. ¿Qué es este valor y qué nos dice? La PO2 o presión parcial de oxígeno mide la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial. O sea, ¿cuánto oxígeno está disponible para los tejidos? Exactamente. ¿Y qué valores se consideran normales? Bueno, el rango normal varía un poco según la edad y otros factores, pero en general se considera normal una PO2 entre 80 y 100 milirrachas. ¿Y qué pasa si la PO2 está por debajo de 80? Si está por debajo de 60 ya es preocupante, ¿Y por qué? porque indica que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno. O sea, que hay hipoxemia. Exacto. Y eso puede tener graves consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, la falta de oxígeno puede afectar a todos los órganos del cuerpo. Claro, porque las células necesitan oxígeno para funcionar. Así es. Entonces, si vemos una PO2 baja, necesitamos actuar rápido. Por supuesto. Hay que determinar la causa de la hipoxemia y tomar medidas para corregirla. ¿Qué tipo de medidas? Depende de la causa, puede ser oxigenoterapia, ventilación mecánica o incluso tratamiento de la causa subyacente si es un problema cardíaco o pulmonar. Ya veo. La PO2 es un valor muy importante que nos da mucha información. Sin duda. Ahora, pasemos a la PO2. ¿Qué nos dice este valor? La PCO2 o presión parcial de dióxido de carbono nos indica que también están funcionando los pulmones para eliminar el CO2 del cuerpo.
Recordemos que el CO2 es un producto de desecho de metabolismo. Sí, las células producen CO2 y los pulmones se encargan de eliminarlo. ¿Y qué valores de PCO2 se consideran normales? El rango normal está entre 35 y 45 milikiloséxicos. ¿Y qué pasa si la PCO2 está fuera de ese rango? Si está alta, por encima de 45, se llama hipercapnia. ¿Y eso qué significa? Significa que los pulmones no están eliminando el CO2 de forma eficiente. Eso puede ser por varias razones, ¿no? Claro, puede ser por un problema pulmonar, como la EPOC, o por un problema neuromuscular que afecte a los músculos respiratorios. O incluso por una sobredosis de medicamentos que deprimen la respiración. Exacto. Entonces la hipercapnia puede ser un signo de alarma. Sí, hay que determinar la causa y tratarla lo antes posible. ¿Y qué pasa si la PCO2 está baja? Si está por debajo de 35, se llama hipocapnia. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, no es tan grave como la hipocapnia, pero también puede ser un signo de que algo no está funcionando bien. ¿Por qué? La hipocapnia suele ser causada por hiperventilación. O sea que la persona está respirando demasiado rápido. Exacto. Y eso puede deberse a ansiedad, dolor, fiebre o incluso a un ajuste incorrecto de la ventilación mecánica. Entonces, tanto la hipercapnia como la hipocapnia nos dan información valiosa. Sí, sin duda. Nos ayudan a entender mejor el estado respiratorio del paciente. Y con eso, creo que hemos cubierto los 3 parámetros principales de la gasometría. El pH, la PO2 y la PCO2. Exacto. En la próxima parte vamos a ver cómo interpretar estos valores en conjunto para determinar el tipo de trastorno ácido-base que presenta el paciente. Me parece perfecto. Y también hablaremos de los mecanismos de compensación y de la oxigenación. Será muy interesante. Nos vemos en la próxima parte. Hasta pronto. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de la gasometría. En la primera parte vimos los parámetros básicos, pH, PO2 y PCO2. Exacto. Esos valores que nos dan tanta información sobre el estado del paciente. Y ahora vamos a profundizar en cómo interpretar esos valores en conjunto para identificar los diferentes tipos de trastornos ácido-base. Me parece perfecto. Porque ya hablamos de acidosis y alcalosis, pero dijimos que había diferentes tipos. Exactamente. Empecemos con la acidosis. Ya mencionamos la acidosis metabólica. Que se produce cuando el cuerpo produce demasiado ácido o no lo elimina bien. Correcto. Pero también existe la acidosis respiratoria. ¿Y en qué se diferencia? En la acidosis respiratoria, el problema está en los pulmones. ¿En qué sentido? Los pulmones no pueden eliminar el CO2 de forma eficiente. Y eso hace que la sangre se vuelva más ácida. Exactamente. El CO2 se acumula en la sangre y disminuye el pH. ¿Y cómo podemos distinguir entre acidosis metabólica y respiratoria mirando la gasometría? Fijándonos en la PCO2. La presión parcial de dióxido de carbono. Sí. En la acidosis respiratoria, la PCO2 estará elevada, porque el problema es que los pulmones no eliminan bien el CO2. Y en la metabólica, la PCO2 estará normal o incluso baja. Exacto. Porque en la acidosis metabólica, el problema no es la ventilación, sino un exceso de ácidos en la sangre. O sea que la PCO2 nos ayuda a diferenciar el tipo de acidosis. Así es una pista clave. Y en cuanto al bicarbonato, ¿qué podemos ver en la acidosis? Bueno, el bicarbonato es un amortiguador. Intenta compensar los desequilibrios ácido-base. ¿Y cómo lo hace? En la acidosis, el bicarbonato disminuye, intentando neutralizar el exceso de ácido. Ya veo. Entonces, en la acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, el bicarbonato estará bajo. Normalmente sí, aunque puede haber excepciones. Claro, siempre hay que interpretar la gasometría en conjunto con el contexto clínico del paciente. Por supuesto. Ahora, pasemos a la alcalosis. También dijimos que había 2 tipos, respiratoria y metabólica. Correcto. En la alcalosis respiratoria, el problema también está en los pulmones, ¿no? Sí, pero en este caso, en vez de no eliminar suficiente CO2, se elimina demasiado. ¿Y eso por qué ocurre? Puede ser por hiperventilación, por ejemplo, por ansiedad, dolor o fiebre. O sea que la persona está respirando demasiado rápido y eliminando mucho CO2. Exacto. Y eso hace que el pH suba. Sí, porque el CO2 es ácido. Al eliminarlo en exceso, la sangre se vuelve más alcalina. Y en la alcalosis metabólica, ¿cuál es el problema? En la alcalosis metabólica, el problema es un exceso de bases en la sangre o una pérdida de ácidos. Por ejemplo, Por vómitos excesivos, que hacen que se pierda ácido del estómago. y eso también hace que el pH suba. Correcto. Entonces, resumiendo, en la alcalosis respiratoria la PCO2 estará baja y en la metabólica el bicarbonato estará alto Exactamente. y en ambos casos el pH estará elevado. Así es. Ahora bien, has mencionado varias veces la compensación. ¿Qué son los mecanismos de compensación y cómo los vemos en la gasometría? Los mecanismos de compensación son la forma en que el cuerpo intenta restaurar el equilibrio ácido-base. O sea que si hay un problema, el cuerpo intenta corregirlo. Exacto. Por ejemplo, si hay una acidosis metabólica, los pulmones intentarán compensar eliminando más CO2.
para que el pH suba. Correcto. Y lo veremos en la gasometría como una PC2 baja. Y si hay una calosis metabólica, los pulmones intentarán retener más CO2. Sí, para que el pH baje. Y en la gasometría veremos una PCO2 alta. O sea que la PCO2 puede estar alterada no solo por un problema respiratorio, sino también como mecanismo de compensación. Exactamente. Es importante tenerlo en cuenta al interpretar la gasometría. Ahora, hablemos de la oxigenación. ¿Cómo interpretamos la PO2 en el contexto de la gasometría? La PO2, como dijimos antes, mide la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial. Y una PO2 baja indica hipoxemia, ¿verdad? Correcto. Hipoxemia significa que hay una deficiencia de oxígeno en la sangre. Y eso puede ser muy peligroso. Por supuesto. La falta de oxígeno puede dañar los órganos. ¿Y qué causa la hipoxemia? Puede ser por problemas pulmonares, como la neumonía o el edema pulmonar. ¿Qué impiden que el oxígeno pase de los pulmones a la sangre? Exacto. También puede ser por problemas cardíacos. Si el corazón no bombea bien la sangre, no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Correcto. Entonces, una PO2 baja es una señal de alarma. Sí, hay que investigar la causa y tratarla lo antes posible. Y hablando de oxigenación, ¿qué nos dice la saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno, o SpO2, mide el porcentaje de hemoglobina que está saturada con oxígeno. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Exacto. Y la PO2 se mide con un pulsioxímetro. Sí, es una medida no invasiva muy útil. ¿Y qué valores de PO2 se consideran normales? Por encima del 95% suele ser normal. ¿Y si está por debajo? Si está por debajo del 90%, ya es preocupante. O sea, que indica que la sangre no está transportando suficiente oxígeno. Correcto. Ahora, ¿es posible tener una SpO2 normal y una PO2 baja? Sí, puede ocurrir en algunos casos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Y eso por qué ocurre? El monóxido de carbono se une a la hemoglobina con más fuerza que el oxígeno. Entonces, la hemoglobina está saturada, pero con monóxido de carbono, no con oxígeno. Exacto. Por eso es importante no solo mirar la SpO2, sino también la PO2. Y por supuesto, considerar el contexto clínico del paciente. Siempre. Bueno, creo que hemos cubierto muchos aspectos importantes de la interpretación de la gasometría. Sí, hemos visto los diferentes tipos de trastornos ácido-base, los mecanismos de compensación y la oxigenación. En la próxima parte, veremos ejemplos de casos clínicos para aplicar todo lo aprendido. Me parece una excelente idea. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en la gasometría. En esta última parte vamos a poner todo en práctica, ¿verdad? Sí, a ver cómo la gasometría nos ayuda en la toma de decisiones en la vida real. En la práctica clínica, vaya. Exacto. Para hacerlo más dinámico, vamos a analizar algunos casos, ¿te parece? Me parece genial, sí. Porque a veces la teoría está muy bien, pero luego hay que ver cómo se aplica en casos reales. Totalmente. Venga, empecemos con un caso común en la UCI. Un paciente con EPOG que llega con disnea, dificultad respiratoria, y su gasometría arterial muestra un pH de 7.25, una PCO2 de 65 millimilgradacesia y un bicarbonato de 30. ¿Qué nos dice esta gasometría? ¿Qué podemos deducir? Bueno, en este caso vemos una acidosis respiratoria, ¿no? Típica. ¿Por qué dices que es típica? ¿Qué valores nos indican eso? El pH está bajo, 7.25, eso ya nos indica acidosis. Y la PCO2 está alta, 65 mg/HC, lo que nos confirma que es respiratorio. O sea, que los pulmones no están eliminando bien el CO2. Exacto. El bicarbonato está un poco alto, 30, lo que sugiere que el cuerpo está intentando compensar, pero no es suficiente. Claro. Y en este caso, la gasometría nos ayuda a decidir qué hacer con el paciente, ¿verdad? Sí, nos ayuda a determinar el nivel de soporte respiratorio que necesita. ¿Te refieres a si necesita oxígeno, ventilación invasiva o intubación? Exacto. En este caso, con esa acidosis respiratoria y la disnea, seguramente necesitaría algún tipo de soporte ventilatorio. Ya veo. Pasemos a otro caso. Imaginemos una paciente joven que llega a urgencias con dolor abdominal, ¿vale? Y está respirando muy rápido. Taquipnea se llama. La gasometría arterial muestra un pH de 7.55, una PCO2 de 25 millimilacasés y un bicarbonato de 22. ¿Qué nos dice esto? Bueno, aquí vemos todo lo contrario, ¿no? ¿Lo contrario de qué? De la acidosis. Aquí tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Por qué dices que es respiratoria? Porque el pH está alto, 7.55, y la PCO2 está baja, 25 millimilacasés. Eso nos indica que está eliminando demasiado CO2. Y el bicarbonato está normal, 22. Sí, eso sugiere que es un problema agudo. No ha habido tiempo para la compensación metabólica. Claro. Y en este caso, ¿qué sospechamos? ¿Por qué podría estar hiperventilando? Podría ser por el dolor abdominal, ¿no? O por ansiedad. Habría que investigar la causa. Exacto. La gasometría nos da una pista, pero luego hay que investigar más. Ahora, un último caso. Un paciente con diabetes tipo 1 llega inconsciente al hospital.
Su gasometría arterial muestra un pH de 7.10, una PCO2 de 28 mmHg y un bicarbonato de 10. Ya parece más complicado. Este es un caso grave. Con ese pH tan bajo. ¿Qué nos indica esa gasometría? Bueno, aquí vemos una acidosis metabólica, ¿no? ¿Por qué dices que es metabólica? Porque el bicarbonato está muy bajo, 10. Y la PCO2 está baja también, 28, lo que indica que está compensando respirando más rápido. O sea, hiperventilando para intentar eliminar ácido. Exacto. Y en un paciente con diabetes tipo 1, esto nos hace sospechar cetoacidosis diabética. Una complicación grave de la diabetes. Sí, que requiere tratamiento urgente. Y en este caso, ¿cómo nos ayuda la gasometría? Nos ayuda a monitorizar la respuesta al tratamiento. Con la insulina y los líquidos, el pH y el bicarbonato deberían mejorar. Ya veo. O sea, que nos ayuda a ver si el tratamiento está funcionando. Exactamente. Bueno, creo que con estos casos hemos visto cómo la gasometría nos ayuda en la práctica clínica, ¿no? Sí, nos da información muy valiosa para tomar decisiones. Tanto en casos respiratorios como metabólicos. Y en diferentes escenarios, desde la UCI hasta urgencias. Y nos ayuda a determinar el tratamiento, a monitorizar la respuesta y a detectar complicaciones. Es una herramienta fundamental para cualquier profesional de la salud. Totalmente de acuerdo. Y con esto, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de la gasometría. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido mucho sobre esta herramienta tan útil. Sí, la gasometría no es solo una prueba, es una ventana al interior del paciente. Una ventana que nos permite ver qué está pasando y actuar en consecuencia. Exacto. Muchas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. A ti por invitarme. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta pronto.